El divino encuentro, milagroso momento entre una mujer sin hogar y una niña de 8 años. Manifestado era una tarde en la que el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo con colores de oro y carmesí. Clara, una mujer de 35 años y sin hogar, se encontraba bajo el viejo puente de la ciudad, su refugio en medio de la adversidad. Con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el horizonte, empezaba su ritual de oración. Cada palabra que salía de sus labios era un clamor hacia el cielo: Dios mío, haz que un milagro toque mi vida, dame una segunda oportunidad. Mientras la brisa suave le acariciaba el rostro, sintió una luz que parecía surgir de su interior, una chispa de esperanza que destellaba en la oscuridad de su ser. Sin embargo, las rachas frías de la vida callejera nunca cesaban de martillar su fe. Esa noche, una estrella brillaba más fuerte que nunca, como si respondiera a sus súplicas. Valentina, una niña de 8 años que vivía en el mismo barrio, regresaba de la escuela con una sonrisa luminosa que podía calentar el ambiente. Su hogar era pequeño, pero su fe, enorme. En su corazón, la Virgen de Guadalupe era su guía. Cada noche, antes de cerrar los ojos, Valentina rogaba: Madrecita, cuida a todos los que no tienen hogar, especialmente a los que yo veo en la calle. Al encontrarse con Clara, su mirada inocente y compasiva iluminó la atmósfera sombría. Sin pensarlo, abrió su lonchera, ofreciendo una torta de atún y una manzana. El gesto simple y puro desgarró el velo de tristeza en el corazón de Clara, llenando su alma con un torrente de emociones. ¿Puede realmente existir la bondad en este mundo?, se preguntó mientras el llanto lo invadía. Mientras compartían la comida, Valentina le relató cómo, al elevar sus oraciones, sentía la presencia de los santos, especialmente de la Virgen de Guadalupe. Clara la escuchaba con atenta admiración, la fe de la niña brillaba con la intensidad de 1000 luces. Fue entonces cuando se unió a ella en la oración, pidiendo con fervor un cambio en su vida. Pero tras esa noche de esperanza, Clara seguía atrapada en la rutina de la calle. Las noches de frío regresaban, y con ellas, la desesperanza. Una noche, Clara encontró refugio en un centro de oración. Mientras las velas titilaban, una poderosa presencia la rodeó, como un abrazo cálido y reconfortante. El grupo de fieles que se unió a ella en la invocación elevaba la voz, creando un coro celestial de esperanza. Al amanecer, Clara despertó sintiéndose renovada, como si el peso de su vida se hubiera desvanecido. La historia de su lucha había tocado corazones, y la comunidad se movía rápidamente para ayudarla. Valentina, al enterarse de la movilización, sonrió y dijo a su madre: La Virgen ha escuchado nuestras oraciones. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Días después, como un amanecer lleno de promesas, Clara recibió una oferta de trabajo y un lugar donde vivir. Los sueños que una vez parecieron lejanos se estaban volviendo realidad. Sin embargo, mientras experimentaba el brillo de su nueva vida, Clara enfrentaba una batalla aún más poderosa: su lucha interna, el eco de los recuerdos de su pasado que la atormentaban. Justo cuando se disponía a asistir a una reunión comunitaria, una voz interna la desafió: ¿eres realmente digna de esta nueva vida? El nudo en su pecho creció, y con el corazón palpitante, Clara se encontró de nuevo ante un dilema que podría cambiarlo todo. ¿Aceptaría el regalo que le había sido dado, o dejaría que sus miedos la consumieran una vez más? Clara se miró en el espejo del pequeño baño que había encontrado en su nuevo hogar. Sus ojos, alguna vez llenos de desesperanza, ahora resplandecían con una luz renovada que apenas reconocía. Pero el reflejo de su rostro también traía a la mente ecos de la vida que había dejado atrás: la soledad, el miedo, las interminables noches en la calle. Respiró hondo, intentando apaciguar la tormenta que se desataba dentro de ella. Al salir del baño, su corazón palpitaba con un ritmo desigual. Cada paso hacia la reunión comunitaria se sentía como una montaña que debía escalar, y cada escalón un desafío a su dignidad. ¿Realmente merezco este nuevo camino?, se cuestionaba repetidamente mientras sus manos sudorosas se aferraban a la cartera que había conseguido con tanto esfuerzo. La Gathering se celebraría en un parque cercano, el mismo lugar donde había comido a escondidas durante sus días de necesidad. Ahí,
Bajo un árbol de grandes ramas que parecían abrazar a todos los presentes, muchas voces se unían en un canto de esperanza. Clara se detuvo un momento, dejando que la música la envolviera, sintiendo la vibración espiritual que emanaba de la comunidad. Estaba tan cerca de su nuevo comienzo, y sin embargo, el miedo la mantenía a distancia, como un pez atrapado en una red, temeroso de liberar su esencia. Clara. La voz familiar de Valentina hizo eco entre la multitud, rompiendo la burbuja de ansiedad que la rodeaba. La niña apareció ante ella con una sonrisa brillante, como un faro en la oscuridad. En su mano, sostenía una flor amarilla, símbolo de luz y alegría. Te he estado buscando. La Virgen me dijo que vendrías hoy, exclamó Valentina, lanzando su pequeño brazo hacia Clara y abrazándola con una calidez casi sobrenatural. El abrazo de la niña encendió una chispa en el corazón de Clara. La bondad que había encontrado en aquel gesto le recordó que la vida podía ser diferente. Valentina, tú siempre has tenido fe, incluso cuando yo perdí la mía, dijo Clara, con la voz entrecortada por la emoción. La risa de Valentina resonó suave ante el ocaso, llenando el aire de un aura especial. La reunión comenzó, y mientras Clara escuchaba las historias compartidas por otros, una sensación de pertenencia se iba apoderando de ella. Había otros como ella, personas que habían caminado por la senda de la lucha y el dolor. Sus relatos iban dejando huellas de sanidad en su alma, cada palabra era un bálsamo que sanaba viejas heridas. Pero entonces, en medio de los relatos, su mente se desvió a las voces que aún la atormentaban, no te lo mereces. Este es solo un sueño que pronto se desvanecerá, la lucha interna volvía a aflorar y, en ese instante, Clara se dio cuenta de que no estaba sola. No solo Valentina estaba con ella. El grupo, unido en fe, parecía formar un escudo protector. Entonces, su voz interior se encontró con la comunidad, la fe colectiva resonaba, Dios no se olvida de aquellos que luchan, era hora de pasar a la siguiente etapa. Clara cerró los ojos y se unió a la oración final, sintiendo que la luz inundaba su ser. Cuando terminó, un nuevo corazón latía con fuerza, era la esperanza renacida, pero cuando pensó que todo estaba claro y que fuera del miedo, el eco de su duda volvió, resonando aún más fuerte. ¿Realmente estás lista para dejar atrás tu pasado y abrazar lo que Dios ha preparado para ti? El aire se volvió tenso, la esperanza y el temor se entrelazaban en un baile delicado. Justo cuando se sintió más vulnerable, Valentina le apretó la mano, la mirada fija y poderosa, como si supiera exactamente lo que Clara necesitaba escuchar. Nunca temas, porque Dios tiene un plan grande para ti. Estás en el lugar adecuado, dijo, con la certeza de quien ve más allá de la realidad, y así, Clara se enfrentó a la verdad de su vida. Sintiéndose a la vez pequeña y grande, atrapada entre dos mundos. Un susurro resonó en su corazón, la intervención divina puede estar a la vuelta, solo tienes que aceptar. Con ese pensamiento girando en su interior, Clara levantó la vista hacia el cielo estrellado, preguntándose qué milagro le esperaría en el siguiente capítulo de su vida. Clara se adentró en la noche estrellada con el corazón latiendo con fuerza. La luz de las estrellas, casi mágica, parecía guiar cada uno de sus pasos. Se sentía más ligera, la carga de su pasado, aunque aún presente, comenzaba a desvanecerse. La conversación con Valentina resonaba en su mente. Dios tiene un plan grande para ti. Era un mensaje profundo, lleno de promesas, mientras caminaba hacia su nuevo hogar, el eco de las risas y los cantos de la reunión comunitaria quedaba atrás, pero la calidez de esos momentos la seguía, como un abrigo que nunca se quita. Sin embargo, de repente, la duda apareció de nuevo. ¿Y si esta vez también falla? ¿Y si no soy suficiente? Clara apretó los puños, desarrollando una resistencia interior. No podía permitir que sus miedos la dominara. Al llegar, se encontró con una pequeña mesa que la esperaba, una ventana mágica al mundo. En su mente, la idea de escribir se instaló con fuerza. En la comunidad había aprendido que las palabras pueden ser herramientas de las que uno se aferra en tiempos difíciles. Con determinación, sacó un cuaderno viejo y un bolígrafo colorido. Respiró hondo y empezó a escribir. Querido Dios, comenzó, dejando que su mano fluyera como un río de sentimientos no expresados. Cada palabra era como una oración, un clamor de su alma añorante. Hoy siento que he encontrado un lugar, un refugio. Ayúdame a ser la mujer que tú has creado para mí. Permíteme ser luz en medio de la oscuridad. A medida que escribía, la presión de sus inseguridades se evaporaba. Era como si cada palabra, cada frase, fuera un ladrillo que estaba colocando en la construcción de su nuevo camino.
La fe era un trabajo constante, un esfuerzo consciente que debía aprender a cultivar. Las dudas seguían zumbando en su mente, pero en ese momento, fue capaz de silenciarlas. De repente, un pequeño golpe en la puerta interrumpió su reflexión. Clara se sobresaltó, pero su corazón estaba en paz. Abrió la puerta y allí estaba Valentina, con una mirada que iluminaba la noche. ¿Puedo entrar?, preguntó la niña, su voz suave como la brisa. Claro, respondió Clara, con una sonrisa que no podía contener. Valentina entró y se sentó junto a ella. ¿Qué estás haciendo?, inquirió, mirando el cuaderno con curiosidad. Escribiendo algunas cosas, dijo Clara, sintiéndose un poco vulnerable al abrir su corazón. Es mi forma de hablar con Dios. La niña asintió, entendiendo más de lo que su edad dejaba ver. Yo también le hablo. A veces, le digo que necesito ayuda y que estoy agradecida por todo lo que tengo, confesó Valentina, con una madurez sorprendente. ¿Y qué le has dicho hoy?, preguntó Clara, intrigada. Le pedí que bendijera a todos en la comunidad, especialmente a ti, respondió Valentina. Eres valiente, Clara. Y Dios escucha a los valientes. Las palabras de la niña le resonaron en lo profundo. Valentina, a su corta edad, había aprendido el poder de la oración y la gratitud. Clara sintió el nudo en su corazón aflojarse aún más. Tal vez deberíamos orar juntas, sugirió, sintiendo un aire renovado. Valentina sonrió, sus ojos brillando con emoción. Así, juntas se tomaron de las manos y cerraron los ojos, el mundo exterior desapareciendo mientras se conectaban con lo divino. Señor, comenzó Valentina con voz firme. Te damos gracias por este nuevo hogar, por nuestra familia y fortalezas. Cuida de Clara y de toda la comunidad. Clara sintió cómo la paz la envolvía mientras la inocente voz de Valentina clamaba al cielo. Era un recordatorio vibrante de la fe que aún podían tener aquellos que miran hacia el futuro con ojos esperanzados. Al abrir los ojos, el miedo había desaparecido, reemplazado por un profundo sentido de propósito. Justo cuando sintieron el peso de la oración en el aire, una sensación extraña hizo eco en el ambiente. ¿Sientes eso?, murmuró Valentina, con un atisbo de sorpresa. El aire pareció cargarse de una energía poderosa, como si la presencia de Dios estuviera en medio de ellas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba a punto de suceder. Y así, con el corazón lleno de expectativa, la mirada de Clara se dirigió hacia el cielo, preguntándose, ¿cuál será el milagro que Dios tiene preparado para nosotras? Clara no podía desviar la mirada del cielo. Las estrellas parecían titilar con intensidad, como si cada una de ellas fuera un testigo de su anhelo más profundo. El aire a su alrededor vibraba, susurrando promesas que solo los corazones de fe podían entender. Valentina, a su lado, cerró los ojos con fuerza, sintiendo cada latido, cada susurro. ¿Qué crees que va a pasar?, preguntó la niña, su voz cargada de inocencia y curiosidad. Quizás un milagro, respondió Clara, aunque sus dudas aún intentaban asomarse. ¿Cómo podría una mujer como ella, llena de imperfecciones y cicatrices, esperar un milagro? Pero Valentina, con su mirada pura y su fe inquebrantable, iluminó su corazón. De repente, la luz de una estrella fugaz deslumbró el firmamento. Ambas miraron hacia arriba, maravilladas. «Mira», exclamó Valentina. «Es un mensaje especial de Dios. Él nos escucha». Clara sintió un nudo en la garganta, una mezcla de alegría y temor. Pero en ese momento, comprendió que no estaba sola en esta travesía. La comunidad que había abrazado a Valentina y a ella estaba hecha de la misma fe que cada estrella despedía. Eran todos parte de una grandeza mayor, un propósito divino que aún estaba en proceso de revelarse. Mientras las estrellas seguían iluminando la noche, una suave brisa comenzó a soplar, trayendo consigo el aroma familiar de las flores que rodeaban su hogar. Era un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, la belleza aún existía. Dios nos está rodeando, dijo Clara, inspirando profundamente. Él está aquí, en cada una de estas flores, en cada soplo de aire. Valentina sonrió, su inocencia era un bálsamo para el alma de Clara. Las risas de la comunidad todavía resonaban en sus oídos, llenando su corazón de un sentido de pertenencia. Se dieron cuenta de que esta conexión con Dios también tejía la red que las unía a los demás, cada uno con sus deseos, sus esperanzas y sus oraciones. ¿Te acuerdas lo que dijiste, que eres valiente?, preguntó Clara, mientras acariciaba la mano de Valentina. Creo que hoy, Dios nos está mostrando su valentía a través de nosotras.
Nos está diciendo que, aunque el camino sea incierto, debemos seguir adelante. Él tiene un plan. Valentina asintió, sus ojos brillando con entendimiento. Entonces, debemos seguir escribiendo nuestras oraciones. Y no solo hoy, sino todos los días. Las palabras de la niña eran como alas que levantaban el espíritu de Clara. Las dos comenzaron a hablar en voz baja, compartiendo sueños y sus anhelos más profundos. Clara compartió sus temores, sus preguntas y su deseo de ser una luz en medio del dolor. Valentina, con astucia, le recordó que aunque su historia no fuera perfecta, cada paso que daban juntas era parte del plan de Dios. En ese momento, Clara sintió un movimiento en su pecho. Era una chispa de esperanza, un nuevo comienzo que la inspiraba a seguir. Si Dios ha estado aquí para nosotros, también lo estará en el futuro, susurró, mientras una ola de paz la envolvía, la noche avanzaba, y el cielo se llenaba de luces titilantes. Ambas se despidieron de aquellos momentos, conscientes de que cada oración, cada susurro, era un hilo que conectaba su historia con la divinidad. Y así, mientras la noche caía, un nuevo camino se trazaba ante ellas, llevando la promesa de un mañana hermoso, pero antes de despedirse de la noche, Clara sintió una nueva inquietud. ¿Qué otros pasos debían dar? ¿Qué sería lo siguiente que Dios tenía reservado para ellas? Y en el silencio de la noche, una voz interior le susurró, prepárate para el próximo capítulo, porque Él está a punto de interrumpir tu historia de maneras que nunca imaginaste. Clara y Valentina se quedaron en silencio, envueltas en los cálidos abrazos de la noche. La brisa suave se convirtió en un canto, un murmullo que llevaba sus esperanzas hacia el cielo. Clara, sintiendo el peso de su historia, se preguntó si realmente estaba preparada para lo que vendría. Las palabras de Valentina, llenas de fe, resonaban en su corazón como un eco divino. ¿Y si un milagro está a la vuelta de la esquina?, pensó Clara, asomándose a lo desconocido con un nuevo brillo en sus ojos. La expectativa crecía, saturando el aire a su alrededor con una energía dulce y vibrante. De repente, un sonido inesperado rompió el silencio. Un canto distante, casi como un lamento, se deslizaba a través de las sombras. Valentina, con la curiosidad típica de su niñez, se acercó al sonido. ¿Qué es eso, Clara? Clara sintió su corazón latir más rápido. No lo sé, pero parece que alguien necesita ayuda. Ambas mujeres caminaron juntas hacia la dirección del canto. Cada paso era una declaración de fe, y con cada paso, Clara sintió que sus temores se diluían, reemplazados por un fervor renovado. Las luces de las estrellas parecían guiarlas, empujándolas hacia un nuevo propósito. Al llegar a un claro del bosque, descubrieron a un hombre mayor sentado en el suelo, con la cabeza agachada y las manos temblorosas. Su voz vibraba con una mezcla de dolor y esperanza. Solo un poco más, se siente tan lejos, murmuraba, como si hablase a alguien que no estaba allí. Clara sintió una punzada en su corazón. Se acercó a él y, con ternura, le preguntó, ¿qué te sucede, anciano? Él levantó la mirada, y Clara se perdió en la profundidad de sus ojos cansados. Busco a mi familia. Han pasado años desde que los he perdido. No sé si están vivos, no sé si volveré a verlos. Valentina, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Debes tener fe. Dios tiene un plan. Quizás hoy tu milagro está aquí mismo. El viejo sonrió levemente, como si la pureza de la niña hubiese encendido una chispa de esperanza en su corazón apagado. Clara sintió que el nudo en su garganta regresaba, pero esta vez con una carga diferente, una urgencia. Querido amigo, dijo Clara, Dios no solo escucha nuestras oraciones, sino que también las responde. Vamos a orar juntos. Vamos a creer que tu familia regresará a ti. Sin dudarlo, los tres se tomaron de las manos, formando un círculo de fe en medio de la oscuridad. Clara comenzó a orar, su voz vibrando con confianza. Señor, escucha nuestro clamor. Trae consuelo a este hombre y reúnelo con los suyos. Que tu amor lo envuelva y lo llene de paz. Las palabras fluyeron como ríos de esperanza. Valentina también oró, su voz suave y sincera elevando aún más el clamor. Cada palabra resonó en el aire, tocando no solo al hombre, sino también a Clara, llena de un nuevo fervor espiritual. Cuando terminaron, el anciano, con lágrimas en los ojos, les dio las gracias. Clara sintió que algo había cambiado, no solo en él, sino en ella misma. Era como si en aquella oración, Dios hubiese abierto una puerta que antes permanecía cerrada. Se sintió renovada, fortalecida, con aún más fe. El viento sopló con más fuerza,
trayendo consigo una fragancia dulcemente familiar. Clara miró a Valentina, y la niña le sonrió con sabiduría. A veces, necesitamos dar el paso de fe para que Dios actúe, ¿verdad? Así es, respondió Clara, con un nuevo brillo en su corazón, y esta es solo la primera parte de un gran propósito. Mientras se volvían para regresar a casa, Clara sintió que algo más estaba en juego, algo grandioso que aún no se había revelado. La noche no solo les había traído dudas, sino un poderoso recordatorio de que los milagros estaban más cerca de lo que imaginaban, pero en la distancia, un destello de luz brilló en el cielo, y Clara sintió un profundo llamado en su alma. ¿Qué más les tenía preparado Dios? La noche se tornaba cada vez más mágica a su alrededor. El canto del anciano aún resonaba en el aire, y el remanente de la oración flotaba como una melodía sagrada. Clara y Valentina se adentraron en el bosque, pero algo en el ambiente les decía que su misión no había terminado. Mientras caminaban, Clara sintió una inquietud. La luz que había visto en el cielo no era solo un destello pasajero, parecía pulsar en su interior, un llamado claro que le recordaba que la vida tenía más sorpresas de las que podían imaginar. Valentina, comenzó Clara, ¿sientes eso? Es como si el universo estuviera a punto de revelarnos algo grande. La niña, mirando al cielo estrellado, asintió con la cabeza. Sí, Clara, como si las estrellas estuvieran hablando. Quizás otros milagros están viniendo. Su voz era un susurro lleno de asombro e inocencia. Siguieron avanzando, dejando atrás el claro donde se habían encontrado con el anciano. La luna iluminaba su camino, y el murmullo del viento sonaba como un susurro divino. De repente, se detuvieron. Clara vio una figura vagando entre los árboles, una mujer que parecía perdida. Su cabello estaba revuelto, y sus ojos mostraban una mezcla de tristeza y determinación. Valentina, mira, dijo Clara, sintiendo que su corazón latía con una mezcla de empatía y esperanza. Vamos a ayudarla. Sin dudarlo, se acercaron, la mujer levantó la mirada al oírlas. ¿Qué hacen aquí, pequeñas? Su voz era suave, pero había un sentido de desesperación que impregnaba cada palabra. Estoy buscando a mis hijos. Perdí la esperanza, pero siento que deben estar cerca. Clara se sintió identificada. Nosotros también creemos en los milagros. Vamos a orar por ti y por tus hijos. El impulso que había sentido en su interior creció con fuerza, una certeza de que su encuentro no era casualidad. Sí. Ora con nosotras. Exclamó Valentina, sus ojos llenos de fe. Clara tomó la mano de la mujer y se unió a Valentina. Allí, en medio del bosque, formaron un círculo sagrado. Clara comenzó a orar, su voz resonando con cada palabra que decía. Señor, en este momento, te pedimos por la madre que ha estado sufriendo. Trae de regreso a sus hijos, llévalos a su lado, restaurando lo que se había perdido. Las palabras fluyeron como un manantial de esperanza. La mujer, con lágrimas en los ojos, dejó que su corazón se abriera a la posibilidad de que su oración fuera escuchada. Valentina, con la inocencia que solo un niño puede tener, añadió, Dios, por favor, cuida a los hijitos de esta señora y déjalos volver a casa. Amén. Cuando terminaron, un silencio profundo envolvió el lugar. Clara podía sentir una energía vibrante en el aire, una intimidad espiritual que resonaba en cada rincón del espacio. La mujer los miró asombrada, su rostro iluminado por una nueva luz de esperanza. Siento que algo ha cambiado dentro de mí. Gracias, pequeñas guerreras. Pero antes que pudieran responder, un destello de luz apareció nuevamente entre las copas de los árboles. Un susurro sutil, como un llamado, cruzó el aire. Clara y Valentina se miraron, un escalofrío recorriéndoles la piel. La luna brillaba más intensamente, como si estuviera celebrando su fe. ¿Qué fue eso? Preguntó Valentina, sus ojos grandes como sauces. No lo sé, pero me dice que debemos seguir confiando, respondió Clara, sintiendo como si el cielo mismo se estuviese abriendo. La mujer, rejuvenecida por la oración, comenzó a llorar, pero esta vez con alegría. No sé qué está pasando, pero siento que mis hijos están más cerca. Quizás solo quizás, el milagro ya está en marcha. Mientras se volvían a caminar, Clara sintió que la chispa de la fe estaba encendiéndose en su alma. Dios tiene algo aún más grande guardado para nosotros, resonó su pensamiento, y en lo profundo de su ser supo que su viaje apenas comenzaba. Nuevos desafíos les esperaban, pero la señal en el cielo era clara, estaban en la senda de lo milagroso. ¿Cuáles serían los próximos pasos hacia el propósito divino que se revelaría ante ellas?
El aire se sentía más fresco después de la oración. Clara y Valentina se despidieron de la mujer, quien ahora parecía más ligera, como si hubiera dejado atrás un peso arrastrado por años. El bosque, que antes había parecido un laberinto oscuro, ahora les ofrecía caminos resplandecientes y llenos de posibilidades. Vamos hacia esa luz, sugirió Valentina, señalando un brillo tenue que se filtraba entre los árboles. Clara sintió en su corazón que esa luz era un faro, un guiño del cielo que les indicaba la dirección correcta. Mientras caminaban, Valentina comenzó a tararear una canción que solían cantar en la iglesia. Su melodía era simple pero poderosa, y cada nota parecía resonar con la esencia misma del bosque. ¿No sientes la paz que trae?, preguntó Valentina, mirando a Clara con una sonrisa. Clara sonrió de vuelta, reconociendo que la fe de la pequeña era contagiosa. Sí, es como si el bosque mismo estuviera lleno de esperanza, respondió. De repente, el viento aumentó de intensidad, soplando suavemente a su alrededor como un abrazo cálido. Clara sintió que, en ese momento, algo les rodeaba, algo divino. Había una conexión palpable entre ellas y el mundo espiritual que no podían ignorar. A lo lejos, escucharon un canto, un eco de voces que las llamaba, dulces y serenas. ¿Quién estará cantando?, murmuró Valentina, excitada. No lo sé, pero parece que los ángeles nos están guiando, Clara contestó. Su corazón latía con cada paso, cada latido era un recordatorio de que estaban en el lugar adecuado. Se acercaron a una pequeña colina cubierta de flores que brillaban a la luz de la luna. Bajo un árbol antiguo, un grupo de personas se había reunido, sus caras iluminadas por una luz suave, como si estuvieran esperando algo grande. «Mira», exclamó Valentina, «son como ángeles». Clara se sintió maravillada. La escena era extraordinaria. La gente reía y compartía testimonios de fe, oraciones y bendiciones. Una anciana con un sombrero blanco levantó la vista y sonrió, como si sintiera la energía que Clara y Valentina traían consigo. «Vengan, queridas, hemos estado aguardando su llegada», dijo, su voz llena de amor y calidez. Las dos niñas se acercaron, llenas de emoción y curiosidad. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Clara. «Nosotros somos testigos de los milagros que ocurren cuando la fe es genuina», respondió la anciana. «La noche está llena de promesas. Cada alma reunida aquí tiene una historia, un deseo, una oración». Valentina la miró, intrigada. «¿Como la de la mujer que encontramos?». «Exactamente», dijo la anciana, con una sonrisa que parecía iluminar el lugar. «Hoy, el Señor está tocando corazones, está preparando el camino para que los milagros sucedan. ¿Están listas para abrir sus corazones a la maravilla?». Clara sintió que una ola de energía espiritual las envolvía a todas. «Sí, queremos ser parte de esto», afirmó con convicción. La anciana les indicó que se unieran a ellos, y Clara supo que estaban a punto de vivir una experiencia transformadora. Mientras el grupo se unía en oración, la luna brillaba intensamente, cada rostro se iluminaba, y el canto se elevaba por encima de los árboles como una sinfonía celestial. En ese instante, Clara y Valentina supieron que sus corazones se entrelazaban no solo entre sí, sino en una red de fe que alcanzaba todo el universo, pero entonces, un susurro sutil interrumpió la armonía. Era una señal que hizo que los presentes se detuvieran, inquietos. Clara miró hacia la dirección de donde provenía el sonido. Había algo más en el aire, algo que les llamaba a profundizar en este momento. «¿Qué será eso?», preguntó Valentina, los ojos llenos de asombro. «No lo sé, pero parece que el misterio apenas comienza», respondió Clara. El aliento contenía la promesa de lo que estaba por venir, y en su corazón, ambas sabían que estaban al borde de una revelación divina. La inquietud que flotaba en el aire era palpable, como si las hojas del bosque supieran que algo significativo estaba a punto de suceder. Clara miró a su alrededor, sintiendo las miradas expectantes de las personas reunidas junto a ella. El canto que antes los envolvía ahora se había desvanecido y un silencio reverente se extendió, interrumpido solo por el susurro del viento. «¿Qué crees que significa?», preguntó Valentina, su voz un susurro lleno de asombro. «Quizás es una señal de que estamos siendo llamados a algo más grande», murmuró Clara, con una calma que no sentía por dentro. La anciana del sombrero blanco avanzó un paso hacia el grupo y su mirada se posó en Clara y Valentina. «No tengan miedo», dijo con dulzura. «El Espíritu Santo mueve corazones en momentos como este. Lo que sienten es la proximidad de un milagro». Las palabras de la anciana resonaban en el alma de Clara.
¿Un milagro? A medida que su curiosidad aumentaba, una sensación de calidez la envolvía, como si una luz brillante iluminara su interior. Miró a Valentina, quien sonreía con los ojos brillantes de emoción, lista para cualquier cosa que viniera. De pronto, el viento pareció cobrar vida, danzando entre las ramas y trayendo consigo un aroma fresco, un perfume que recordaba a flores y libertad. Esa fragancia llenó el espacio, conectando a todos en ese círculo sagrado. A lo lejos, un suave murmullo se hizo eco, como una promesa susurrada por la propia creación. La anciana levantó una mano, llamando la atención de todos. Hoy, el Señor abre las puertas de los cielos. Cada uno de ustedes tiene una parte que desempeñar en este encuentro divino, anunció con fervor. Los corazones afligidos, los desesperados, serán tocados por su luz. Un estremecimiento recorrió a Clara. Recordó a la mujer que habían encontrado en el camino, su rostro cansado y cargado de preocupaciones. Un nuevo propósito comenzó a nacer en su interior. Valentina, ¿y si este es el momento para que la mujer que ayudamos reciba algo especial? Sugirió Clara, sus ojos centelleando. Valentina asintió vigorosamente, con la emoción acumulándose en su corazón. Debemos orar por ella. Exclamó. Las dos niñas se unieron a la multitud, y Clara dirigió una pequeña oración en voz alta, pidiendo por la mujer que había dejado atrás. La atmósfera se cargó de esperanza. A medida que sus palabras flotaban en el aire, otros comenzaron a unirse, cada uno aportando su propia intención, sus deseos y fe en un mar de plegarias. El canto volvió a elevarse, esta vez más fuerte, resonando con las voces que se unían en una celebración del amor y la comunidad. Mientras la armonía llenaba el bosque, Clara sintió una corriente de energía pura fluir a través de ella. Era como si el abrazo de Dios las rodeara, uniendo a todos en una única misión, la de obrar milagros desde el amor. Sin embargo, una sombra en el borde del grupo captó la atención de Clara. Al mirar, vio a una figura solitaria, una mujer de aspecto desolado que observaba desde la distancia. Algo dentro de Clara se intensificó, esa mujer era un reflejo de la vulnerabilidad que había sentido antes. «Mira, Valentina», dijo Clara con el corazón acelerado. «Creo que esa es la mujer que encontramos. Debemos invitarla a unirse a nosotros». «Sí, vamos», respondió Valentina con determinación. Ambas se dirigieron hacia ella, sintiendo que cada paso era guiado por una fuerza divina. Cuando se acercaron, la mujer las miró con una mezcla de temor y esperanza. «No sé si debo acercarme», murmuró, su voz temblorosa. «Venga con nosotras», dijo Clara con suavidad. «Aquí estamos todos unidos en amor y oración. Cualquier carga que lleve, aquí encontrará paz». La mujer vaciló, pero en sus ojos brillaba una chispa de fe. Clara extendió su mano. En ese instante, el canto y las oraciones parecieron volar hacia ella, como un abrazo celestial. La anciana sonrió desde la distancia, observando la escena con gratitud. «Lo que se inicia aquí serán semillas de milagro», susurró. La mujer vaciló un momento más, pero el ambiente empezó a retumbar con un eco de fe, llamándola. ¿Se atrevería a dar ese paso? ¿Podía abrir su corazón y recibir lo que Dios tenía preparado? Clara se sintió temblar de expectativa mientras se preguntaba qué estaba a punto de suceder. El viento parecía detenerse, y el ambiente se llenó de una tensión sagrada. Clara sintió como si su corazón latiera al ritmo del canto de los demás, una melodía que resonaba con la esperanza colectiva del grupo. La mujer, que parecía un reflejo de tristeza y desasosiego, inhaló profundamente, buscando en su interior la valentía que parecía escurrirse entre sus dedos. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valentina, acercándose un paso más a la mujer. «Soy María», respondió, su voz apenas un susurro. «He viajado sola por mucho tiempo, ya no sé si tengo fuerzas para seguir». «María, este es un lugar de amor y sanación», dijo Clara, dejando que la luz en sus ojos iluminara el temor de la mujer. «Ven, únete a nosotros. Aquí todos estamos buscando algo, y tal vez tú también puedas encontrar un nuevo camino». María levantó la vista, y en sus ojos se dibujó una sombra de curiosidad. ¿Podía esa pequeña niña, con su corazón lleno de fe, realmente ofrecerle algo que tanto deseaba? Por un instante, se sintió atraída hacia la calidez que emanaba de la multitud. Clara sintió que el tiempo se detuvo mientras las paredes de inseguridad de María comenzaban a desmoronarse. «Vamos, tengo algo que compartir contigo», continuó Clara, dando un paso hacia adelante. «Esta oración la hacemos no solo por nosotros, sino también por ti. Porque cada uno de nosotros merece ser amado y tener un lugar donde sentirse a salvo.
Al unirse en este canto, no estás sola, añadió Valentina, extendiendo su mano de forma amistosa. La mujer miró la mano extendida, sintiendo una oleada de amor y compasión que la envolvía. Con un ligero temblor, estiró su mano y tomó la de Clara. La conexión fue instantánea, un destello de luz que atravesó la tristeza acumulada en su ser. En ese momento, la anciana del sombrero blanco se acercó al grupo. Hermanas, sientan como el Espíritu Santo está aquí mismo, en medio de nosotros. Abran sus corazones. Hay más en esta reunión de lo que sus ojos pueden ver, dijo, su voz firme y llena de autoridad. Las palabras de la anciana resonaban en el aire, y el espíritu del bosque parecía vibrar con autenticidad. La multitud comenzó a unirse en oración, sus voces entrelazándose como hilos dorados de amor y fe. Clara sintió que el ambiente palpitar se llenó de una energía que desbordaba y que a la vez calmaba. El rugido de batallas internas y la tristeza se desvanecía mientras María se unía al círculo, dejando caer lágrimas que eran tanto de dolor como de liberación. La fe de los presentes la rodeaba, como un cálido abrigo que la envolvía y la mantenía cerca. ¿Qué sientes, María?, preguntó Clara, con su voz suave como el murmullo del viento. Una paz profunda, respondió María, mientras sus ojos se llenaban de luz. Como si todo mi ser comenzara a sanar. Mientras la música y las oraciones continuaban, un cambio comenzó a manifestarse. La mujer reflejaba ahora una luz que antes parecía apagada. Clara sintió como si cada palabra que se pronunciaba la acercaba más a lo que habían orado desde el principio. En el fondo de su corazón, sabía que estaban a punto de presenciar la transformación de una vida. Hoy, se están sembrando semillas de milagro, anunció la anciana, sonriendo desde lo profundo de su ser. Mientras estas palabras flotaban en el aire, Clara no podía evitar pensar que este encuentro era solo el inicio de lo que Dios tenía preparado para todas ellas. Pero, ¿qué otros milagros esperarían a ser revelados en ese bosque sagrado? La atmósfera estaba cargada de expectativa, como si el cielo mismo se preparara para glorificar lo que estaba surgiendo de aquel círculo. ¿Estaba ya el momento de intervención divina al caer? La luz de la luna bañaba el bosque en un manto plateado mientras la comunidad unida continuaba orando. Clara y Valentina, con sus corazones ardiendo en fe, sentían como la atmósfera vibraba con una energía especial. María había pasado de la desesperanza a la luz, sus ojos brillaban mientras la paz llenaba su interior, como si cada lágrima que había soltado ahora se transformara en un símbolo de su liberación. María, cuéntanos sobre tus hijos, invitó Clara, su voz suave reflejando la calidez del momento. La mujer, ahora con una sonrisa tímida, comenzó a hablar de sus pequeños, de cómo habían sido separados en los días más oscuros de su vida. Cada palabra resonaba con un eco de esperanza, como si por primera vez las cadenas de su dolor se aflojaban y la luz comenzaba a filtrarse por las grietas de su corazón. Mientras María compartía su historia, otras voces comenzaron a unirse en una sinfonía de fe. Clara percibía que la comunidad estaba tejiendo una red de amor a su alrededor. En ese instante, sintió una convicción profunda: cada oración, cada historia compartida, iba conformando la acción divina que se manifestaba en ese lugar sagrado. Valentina, con su inocente sabiduría, tomó la mano de María. Vamos a pedirle a Dios que te traiga de regreso a tus hijos. Él puede hacer milagros, exclamó, su fe palpable y contagiosa. Clara se unió a ellas, formando un círculo de luz y amor. Todo bosque se convirtió en un santuario de esperanza. Señor, te pedimos que traigas a los hijos de María de vuelta a casa. Restáurales a ella, porque en tu amor hay fortaleza y esperanza. Mientras las palabras fluyeron, una suave brisa serpenteó entre los árboles, llevando consigo sus súplicas elevadas hasta el cielo. María sintió un calor envolverla, como si la ternura de Dios la abrazara. En su corazón, una voz le susurraba que la fe de la comunidad era suficiente para que lo imposible se hiciera realidad. Luego de un momento, la anciana tomó la palabra: lo que hoy hemos hecho no es solo orar, hemos sembrado semillas. En el tiempo de Dios, verán la cosecha. De pronto, un brillante destello iluminó el cielo. Clara levantó la vista, sintiendo una profunda conexión con lo divino mientras el canto de ángeles resonaba a través del bosque. Mira, gritó Valentina, apuntando hacia lo alto. Es un milagro en camino. María dejó escapar un suspiro, y en ese instante, sintió la verdad de lo que la anciana había dicho: lo que iba a suceder iba más allá de sus expectativas. Pasaron los días y Clara, Valentina y María continuaron fortaleciendo sus vínculos. Juntas se unieron a la comunidad en momentos de oración, siempre esperando el regreso de los hijos de María. Las horas se convirtieron en semanas,
pero la fe nunca se debilitó. Cada pequeño acto de bondad y compasión que compartían cultivaba en su interior el testimonio de un Dios que provee. Finalmente, un atardecer como ningún otro, el brillo dorado del sol descendía por el horizonte. Clara y Valentina estaban en el parque cuando oyeron un alboroto detrás de ellas. ¿Qué será eso?, se preguntaron, mientras corrían hacia las voces emocionadas. Allí, en medio de un círculo de personas, Clara vio a una mujer arrastrando dos pequeños niños de la mano. Era María, cuyos ojos destellaban con lágrimas de alegría. «Mis hijos. Dios los ha traído de vuelta», gritó ella, mientras los pequeños se lanzaban a sus brazos. María abrazó a sus hijos con una fuerza indescriptible. Clara y Valentina aplaudieron, con sus corazones rebosantes de gratitud. Este era el milagro que habían esperado, el testimonio vivo de la fuerza transformadora de la fe. El ambiente se llenó de risas, abrazos y lágrimas de alegría. Clara sintió que el peso de su historia se había aligerado, y ahora brillaba en la alegría de aquellos momentos sagrados. Las oraciones de la comunidad habían hecho eco en el cielo y Dios había respondido. Al atardecer, bajo el árbol que les había visto unirse en oración, Clara y Valentina se miraron y sonrieron, entendiendo que su viaje apenas comenzaba. Cada uno de ellos, como un hilo tejido en una gran manta de amor, estaba destinado a seguir siendo agentes de milagros. «Este es solo el comienzo», dijo Clara, mientras la luz de las estrellas comenzaba a brillar nuevamente. Y en ese instante, Clara supo que la fe de Valentina, su amor inquebrantable y la bondad de una comunidad podían cambiar vidas y reconstruir destinos. Como cada estrella en el cielo brillaba con una historia, así también su historia continuaría. Desde esa noche, Clara decidió compartir su experiencia, su transformación y su nuevo propósito con el mundo. Era hora de que su voz se alzara, no solo para ella, sino para todos aquellos que, como ella, buscaban un camino hacia la redención y la esperanza. Y así, en este hermoso hilo de evidencias divinas, se tejió un nuevo capítulo de vida, no solo para Clara y Valentina, sino para todos aquellos que se atrevan a creer en los milagros que aún están por llegar. Necesitas suscribirte ahora, porque no puedes perderte las próximas historias exclusivas de fe que cambiarán vidas. Deja un like ahora para que este mensaje de esperanza alcance a más personas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre cómo esta historia ha impactado tu vida. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Haz que tu voz se escuche en el reino de Dios.